Hola queridas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a Mujer Apreciativa. Acá estamos transmitiendo desde Impulsa Emprende TV. Hoy día muy contenta porque vamos a iniciar un ciclo nuevo y tengo un invitado muy especial. Estamos ahí resolviendo un tema técnico porque la imagen no la estábamos viendo, pero ustedes saben que siempre hay que ser apreciativas para poner foco en lo más importante, en lo esencial. Y hoy día vamos a iniciar un ciclo que es muy bello porque ya recorrimos las 24 fortalezas del carácter, ya nos conectamos con las 6 virtudes y fuimos detectando, conectando con las mujeres que invitamos al programa de Mujer Apreciativa para hablar de distintas fortalezas. Y ahora que ya terminamos las fortalezas del carácter, y ustedes saben que uno de los pilares fundamentales de Mujer Apreciativa es la psicología positiva. Y en ese sentido quiero hacer un homenaje a uno de los fundadores, creadores de la psicología positiva que ayer dejó este mundo y que nos acompaña desde otro plano y que dejó su teoría del flow instalada con muchos artículos, investigaciones, y voy a tratar de decir muy bien su nombre y apellido. Es Mihaly Csikszentmihalyi, que es un profesor húngaro estadounidense que junto a Martin Seligman iniciaron toda esta vertiente de la psicología positiva que nos tiene cautivados. A mí personalmente me ha cautivado para decidir que mi forma de trabajar es desde esa mirada, poniendo foco en el bienestar, poniendo foco en lo que sí queremos, poniendo foco en cómo ir potenciando nuestras fortalezas, que ya lo vimos, ir potenciando el conectarnos con lo que nos da vida, el conectarnos con aquello que nos inspira, que nos moviliza. Y hoy día vamos a comenzar un ciclo distinto, diferente, porque vamos a inaugurar el espacio que ha sido hasta hoy día solo de mujeres, con invitadas mujeres, porque hoy día vamos a tener al primer invitado, que es un hombre que admiro profundamente y que conocí justamente en el diplomado de psicología positiva, que fue el que me cautivó y me sedujo el contenido, la forma de trabajar para de verdad vibrar de una manera distinta. Eh, ya está, me está escribiendo por interno. Entonces ahora ya me conecto. Y estar totalmente a la vanguardia de lo que es esta mirada positiva, mirada apreciativa. Y vamos a adentrarnos desde hoy. Y van a ser 5 episodios o 6 episodios exclusivos para dedicarnos a uno de los modelos creados justamente por Martin Seligman, que es el modelo PERMA de florecimiento humano. Y el programa de hoy se llama Emociones Positivas para Florecer. Y le quiero pedir a mi querida Constanza que nos acompañe en los controles, y no la había saludado. Hola, querida Constanza. Ya habíamos conversado, nos estaba ayudando ahí a solucionar este tema técnico. Y Constanza, si quieres podemos pasar a la primera gráfica que nos va a acompañar en este ciclo más cortito, porque cuando hablamos de felicidad hay algunas investigaciones, específicamente una de Sonja Libomorsky, ahí mis apellidos, mi forma de pronunciar, ahí ofrezco todas mis disculpas. Hizo una investigación que es muy interesante porque lo que señala esta investigación es que justamente cuando hablamos de felicidad, y hoy día vamos a hablar de bienestar, las investigaciones señalan que el 50% de las personas, de nuestra herencia genética, define nuestra tendencia o nuestra predisposición a ser felices, el 50%. Es decir, que de lo que yo soy en un 100%, el 50% está definido desde mi herencia, para ver cuánta predisposición tengo naturalmente desde mis genes para ser una persona que tienda al bienestar o a la felicidad, ¿sí? Un 10% está asociada a las circunstancias, que muchas veces sentimos que cuando nos pasa algo, hoy se nos viene el mundo encima o nos pasan muchas situaciones, y es solo el 10% del peso que se define para
cuánto estás dispuesto o cuánto te va a, de manera externa va a definir tu forma de ser feliz o de decidir ser feliz. Las circunstancias un 10%. Y acá viene un elemento muy importante que es el 40% que está asociado a las actividades intencionadas que podamos hacer las personas. Y eso es muy interesante porque, imagínate, el 40% es de plena responsabilidad de cada uno de nosotros. Y estas actividades intencionadas es, por ejemplo, poner foco en lo mejor y más preciado, ser apreciativas, aprender a contemplar. Y hoy día vamos a hablar justamente de cómo vamos a empezar o podemos empezar a trabajar las emociones positivas, especialmente dedicándonos en este 40% que nos define el decidir hacer actividades, generar instancias que nos permitan amplificar estas emociones positivas. Pasamos a la siguiente gráfica, querida Constanza, y acá vamos a adentrarnos específicamente al modelo PERMA y hoy día vamos a trabajar, que PERMA es un acrónimo y vamos a ver la primera letra que es la P de positividad, que justamente lo que hace es que definir que uno de los elementos esenciales para vivir el bienestar, la felicidad, para sentirnos en este sentido plenas y plenos, consta de 4 elementos y hoy día vamos a conocer el primero, que es la positividad, las emociones positivas, y vamos a conversar con nuestro invitado específicamente sobre este elemento que es esencial del modelo PERMA. Y cuando conocemos qué es esto de las emociones positivas y ya sabiendo que el 40% de esta felicidad que yo voy a crear, que yo voy a decidir en mi vida está dada por las actividades intencionadas, el provocar, el expandir, el sentir, el amplificar las emociones positivas va a ser muy importante. Y por eso hablamos de cultivar estas emociones positivas para florecer. Y ahí está la S del ser, porque cuando lo cultivamos como si fuesen las flores, imagínate también tu ser está mostrándose, se está reflejando en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos. Y por eso es importante conocer estas emociones en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, cómo se da, cómo me siento cuando estoy viviendo, sintiendo, pasando, atravesando, como ustedes quieran denominarla, determinada emoción que me produce sensaciones positivas, sensaciones placenteras. Y ahí vamos a conversar con nuestro invitado qué quiere decir esto de las emociones positivas y obviamente expandirlas para poder vivir una vida que nos haga sentir plenas, positivas, concordantes con lo que queremos hacer, inspiradas, que nos haga vibrar. ¿Ok? Gracias, querida Constanza, por esta gráfica. Y nuestro invitado de hoy es un hombre que cuando lo conocí en el Diplomado de Psicología Positiva de la Universidad Adolfo Ibáñez, es un hombre sabio. Yo definiría que es un hombre sabio, generoso, altruista, capaz de mirar el alma de las personas. Siento una profunda admiración hacia nuestro invitado. Es un hombre que ve la luz en las personas y tiene la capacidad de dejar brillar a los demás. Siento que él es un hombre lo encuentro un hombre inteligente, muy sabio. Siempre está con esa visión apreciativa de dar espacio, amante del arte. Es director del Diplomado de Psicología Positiva, es uno de los directores del Diplomado de Arte, Desarrollo Personal y Bienestar Compartido, del que formo parte. Es también director del Instituto del Bienestar de Chile y es fundador de la Fundación Somos Polen, de la que también me he sumado hace poquito y es la fundadora, es la creadora de este diplomado de arte y es un hombre fantástico, fantástico. Él es psiquiatra de vasta experiencia y es un hombre humano, bueno. Ay, me encanta, yo lo quiero mucho.
Con nosotros Daniel Martínez, que esperamos aquí ahora que aparezca, porque es el primer invitado de este espacio. Bien, ahora te ves, querido Daniel, qué rico. Sí, qué bueno. Primero que nada, un gran abrazo, Karen. Qué maravillosa presentación. Cómo no sentirse contento y feliz de poder compartir con todo lo bonito que me has planteado. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo, a todos y todas. Muy contento y animado de poder tener una conversación y aportar ahí en un granito a lo que es la salud mental y el bienestar de las personas. Eso, sí, tú siempre hablas de la salud mental y me encanta, y ahí vamos a ir develando algunos elementos importantes. Daniel, bienvenido, gracias por estar, y siempre me gusta que los invitados, que eres el primer invitado en este espacio, siempre han sido mujeres, eres bendito seas entre tantas mujeres, y ahí se va a abrir el espacio también para los siguientes invitados. Me encantaría que tú, Daniel, te presentes. ¿Cómo te gusta presentarte a ti, Daniel Martínez? Primero, obviamente, todos los seres vivos tenemos un lado femenino, un lado masculino, un lado también a lo mejor todavía no descubierto. Así que hoy voy a tratar de estar de todas las formas posibles y sobre todo lo más conectado con ustedes. Mira, soy una persona agradecida de la vida, que he tenido la posibilidad de formarme profesionalmente como psiquiatra, que me encanta justamente ser parte de grupos humanos, de comunidades de aprendizaje donde lo afectivo es lo esencial. Tengo una pareja maravillosa que se llama Jacqueline Fasolari, que también es psiquiatra, y con ella hemos construido una familia. Y soy una persona muy optimista, realistamente, en el sentido de plantear que hay un mejor mundo posible y que de alguna forma hay cosas que todos podemos hacer para acercarnos a esa realidad. Por lo tanto, hoy que estamos en crisis, más allá de asumir que esto a veces es doloroso, veo con esperanza lo que podría llegar a venir. Qué lindo, qué lindas palabras. Y bueno, ahí nombraste a la Jackie, que es una mujer también es maravillosa. Y yo cuando le contaba a mi marido sobre ti y sobre la Jackie, yo decía, los chiquillos son, me daba la impresión como los amantes del arte en la época antigua y que miraban a los artistas jóvenes y decían, tiene potencial, lo vamos a acompañar. Eh, y en ese sentido tú siempre estás mirando el roble en la bellota. Entonces eso también es muy bonito. Ahí mira está la Romy, palabras significativas, qué espacios tan necesarios. Querida, bienvenida, bienvenida, muchas gracias aquí por acompañarnos. Y en este espacio, Daniel, bueno, ayer tuvimos la pérdida de uno de los grandes de la psicología positiva, que justamente habla de un tema que vamos a ver en siguientes episodios, que es el flujo, el flow, que conocemos muy bien, y que dejó muchos elementos para recordar, para trabajar en nuestras vidas. Un hombre parece que yo no lo conocí personalmente, pero sí lo he leído y de harto contenido de humor, como bien desde esa mirada. Así que también ahí nuestro reconocimiento a Mihaly, que el apellido me cuesta pronunciar, pero que dejó un aporte tremendo a lo que es la psicología positiva. Daniel, vamos a adentrarnos a esto de las emociones positivas. Y ahí siempre hay un preámbulo de por qué hablamos de emociones positivas y emociones negativas. ¿Es tan así que existen las emociones positivas y las emociones negativas? Sí, lo primero, comentar algo de lo que tú dijiste, porque siento que es importante colocarlo en esta conversación. Primero que nada, un gran saludo ahí a Romy, que dirige un grupo que se llama Palabras Significativas, y vamos a tratar justamente de hablar de palabras y conceptos significativos de nuestra vida. Por otro lado, esta persona que se fue, eh, que tú lo has resumido ahí como Mihaly, que es una buena forma de poder nombrarlo, ya que su apellido es bastante complejo, el padre del flow. Siento que cuando ocurre eso, existe algo muy humano, que es por un lado la pena y la extrañeza de no tener físicamente a alguien que aportó tanto al mundo, pero al mismo tiempo la gratitud de haberlo tenido,
y también saber que la vida está compuesta justamente de estos dos aspectos que, que siempre van de la mano. La vida va de la mano también en algún momento de aceptar y asumir la posibilidad de la muerte y todo lo que podría venir posterior a esa muerte, ¿cierto? Con las diferentes creencias que todos tenemos. Específicamente en relación a las emociones, sí, sin lugar a dudas que pareciera que a veces cuando uno habla de emociones positivas y negativas, le está colocando una valoración que podría significar que unas son buenas y otras son malas. Y lo primero que uno debiera decir y reflexionar es que todas las emociones son necesarias. Aquellas emociones que a veces son dolorosas o complicadas, como la pena, la angustia y la rabia, siempre nos quieren decir algo. La pena a veces que extrañamos algo o una pérdida, la rabia que algo nos molesta y que es importante a lo mejor decirlo o ver qué podemos hacer con aquello que nos está molestando en estos momentos, y la angustia nos habla de algún tipo de preocupación. Por lo tanto, desde una primera mirada uno diría que todas las emociones son válidas y necesarias. Nosotros, ahondando un poquito más, Karen, en esto de las emociones, siempre decimos que las emociones son la resonancia afectiva de lo que nos pasa en nuestros mundos internos y nuestros mundos externos. En nuestros mundos externos uno convive, hace actividades, le pasan cosas y uno resuena afectivamente. En nuestro mundo interno uno piensa, crea, sueña, y eso resuena afectivamente. Por lo tanto, siempre hay que escuchar las emociones porque algo nos están diciendo, es el resonar de la vida. Ahora, igual hay emociones que nos hacen sentir bien y también algunas que nos hacen mejor que otras, como también hay emociones que nos hacen sentir mal. Lo que siempre decimos en términos concretos finalmente es que aquellas emociones que nos hacen sentir bien y que en general nos hacen bien, es bueno que estén muy presentes en nuestra vida. Y aquellas emociones que nos hacen sentir mal y que igual pueden ser importantes, pero nos quieren decir algo que está ocurriendo, hay que vivirlas, pero no hay que quedar a vivir, no hay que quedarse a vivir en ellas. ¿Ah? Hay que vivirlas su momento, hay que vivir un momento la pena, la rabia, la angustia, pero no nos podemos quedar a vivir permanentemente en la pena, en la rabia o la angustia, porque ahí nuestra vida se oscurece. Si alguien vive permanentemente en la pena, a lo mejor va a vivir desde la depresión. Si alguien vive permanentemente en la angustia, va a vivir a lo mejor desde la ansiedad permanente. Si alguien vive permanentemente desde la irritabilidad, va a vivir a lo mejor desde el conflicto. Y eso no nos hace bien. Qué interesante lo que tú dices, porque cuando hablamos de las emociones, entonces me gustó este concepto de la resonancia interna, que a cada cual le va a resonar, le va a significar, va a sentir, va a vibrar de una manera distinta con las emociones, y siempre nos muestran algo, y eso es tan bonito. Me quiero detener a saludar, que por ahí vi a Juan Pablo que estaba escribiendo, nos estaba mandando saludos. Besitos, Juan Pablo. También está Gabriela, que dice hola. Romy está saludando. Hay saludos ahí internos. Muchas gracias. Ay, Daniel es el rey Mías del bienestar. Muchas gracias. Hola Rosario, querida, ¿cómo estás? Ahí nos están acompañando varias personas. Patricia Casanueva también nos estaba acompañando. Cuando hablamos de las emociones positivas, sin duda que nos dejan muchos más elementos, como tú dices, que nos hacen sentir bien, pero aquí te quiero hacer una pregunta, que las que son más displacenteras o negativas, que nos hacen sentir un poco incomodidad. Pero ¿qué pasa, Daniel, cuando una emoción positiva se va también a un extremo? Porque es positiva, pero me voy a un extremo, y voy a ser autorreferente para no dar ejemplos de otras personas. Por ejemplo, cuando yo me siento entusiasta, si yo me siento en extremo entusiasta, que a mí a veces me pasa y tengo que bajar los niveles para llegar a la armonía, me puedo hiperventilar y ser demasiado eufórica, y que también eso me va a provocar un desequilibrio. Porque claro, cuando ejemplificamos en las emociones negativas, es más fácil ejemplificar a un extremo, que es la tristeza, angustia, no sé, me podría llevar a una depresión. Pero también las emociones positivas, si las llevamos a los extremos, nos podrían causar algunos elementos llamativos, por decirlo menos.
De todas maneras, en general, uno de los aspectos fundamentales de la salud mental es un desarrollo equilibrado. Y el desarrollo equilibrado implica justamente que uno le dé espacio a todas las emociones, pero como dijimos, en un foco, con un foco principal en darle más espacio o ser más apreciativo con aquellas emociones que nos hacen sentir bien. Pero las emociones, para que tengan ese equilibrio, deben tener contextos y deben tener justamente también un equilibrio con lo que uno está viviendo. Como tú dices, la alegría, si pasa a la euforia, y si esa euforia aparte está descontextualizada, nos puede obviamente causar problemas, porque los contextos también definen formas de convivir relacionalmente y cómo compartimos las emociones en grupo. De esa perspectiva hay que ser cuidadoso en buscar ese equilibrio, independiente que haya momentos a lo mejor para desordenarnos un poco, para expresar intensamente lo que sentimos, pero tenemos que ser cuidadosos, porque en algunos casos esa intensidad puede ir de la mano, por ejemplo, de una inadecuación en el contexto en que se está viviendo o de una conducta más impulsiva. Toda emoción intensa, sea positiva o negativa, en la medida que uno está tomado emocionalmente, puede ir de la mano de una conducta que pueda ser impulsiva. Las emociones no solamente definen lo que sentimos y cómo nos sentimos, sino que también las emociones van de la mano de respuestas cognitivas y conductuales. Por lo tanto, una emoción siempre se puede traducir en un pensamiento y en un acto. Es decir, que si la emoción es muy intensa, puede aparecer una conducta y un pensamiento muy intenso que nos puede hacer pasar un mal momento. De esa perspectiva hay que ser cuidadosa con esa intensidad, si es desmesurada o si está desequilibrada en los contextos donde está ocurriendo. Fantástico, porque claro, como las emociones positivas tienen mejor fama, por así decir, o buena prensa, podemos pensar que entonces las voy a extralimitar y todo en su justa medida. Porque inclusive, como tú bien decías al inicio, las emociones más displacenteras o negativas también nos están mostrando algo que es importante atender, porque no escuchamos, si no sentimos, también puede de alguna manera manifestarse desde otra perspectiva, alguna enfermedad o distintas reacciones. Y esto que tú dices de que la emoción es un pensamiento, se traduce también o se concreta en un pensamiento, en una conducta, porque es energía finalmente que necesita canalizarse, necesita salir. Por eso cuando estamos tan contentas nos reímos y nuestra corporalidad cambia, y cuando estamos tristes nuestra corporalidad cambia y nuestra forma de pensar también se va transformando. Eh, Aquí te quiero hacer una pregunta, porque algunos dicen gestionar las emociones, controlar las emociones, procesar las emociones, vivir las emociones. ¿Cuál sería para ti una manera de vivir o cómo podríamos decir esto que hacemos los seres humanos con las emociones? Porque controlamos las emociones, las gestionamos, las transformamos, las vivimos, las sentimos. ¿Cuál sería la lógica? Siempre es bueno vivir las emociones que nos habitan. ¿Ah? No es tan bueno controlarlas en el sentido de ponerle un límite a la posibilidad del vivenciar emocional, salvo obviamente que nuestro problema sea el descontrol. Pero de un punto de vista ya más técnico, lo que uno trata de que las personas aprendan a gestionar de la mejor forma posible sus emociones. Como tú dices, desde procesarlas, de todo lo que es la educación emocional, conocerlas, gestionarlas adecuadamente, conocer qué pasa con uno cuando está tomado una emoción, cómo uno puede relacionarse con otro a partir de las emociones, todo lo que es la gestión o la competencia emocional es una muy buena forma de entenderlo y también de plantearlo. ¿Y cómo se hace eso? Porque en el fondo, cuando decimos, ya, voy a gestionar las emociones, aquí yo creo que como decíamos, primero hay que vivirlas, sentirlas, ver qué me pasa a mí con mi historia, con mi corporalidad, con mi forma de ver el mundo, de sentir el mundo. Seguramente la tristeza la voy a vivir de una manera que puede que se parezca a la tuya, va a tener algunos elementos similares, pero somos personas distintas. Entonces, cómo las personas podemos gestionar las emociones si sabemos que en el mundo educativo el tema emocional pocas veces se toca. Se puede, siendo adultos, poder aprender a
vivir primero las emociones para luego comenzar a gestionarlas? De todas maneras, el ser humano por esencia es un ser emocional y por lo tanto siempre nos acompañan las emociones. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, lo primero es ser consciente de esa virtud, de ese aspecto tan lindo del ser humano que es convivir con una emocionalidad. Luego que yo obviamente soy consciente de que las emociones son parte de mi vida, es importante conocerlas, reconocerlas. Y ese es el tema de toda la vida, porque sin lugar a dudas que el conocer y aprender a ser competentes, gestionar de la mejor forma posible las emociones, es algo que se va dando a lo largo de la vida. Ayuda obviamente algunos aspectos fundamentales, que uno, por ejemplo, tempranamente tenga un buen apego, que nos dé una seguridad en la vida y por lo tanto que podamos vivir las emociones de una forma tranquila, segura, autónoma, luego en la medida que se va dando el desarrollo. Y posteriormente también la capacidad justamente de ser consciente que yo soy junto a otros, que mi emocionalidad y mi bienestar se construye junto a otros. Cuando eso ocurre también da que mis emociones escuchan el emocionar de las otras personas y de ahí aparece justamente una nueva forma de vivir las emociones, una empatía emocional. Todas esas cosas que van ocurriendo a través de la vida te permite finalmente poder gestionar adecuadamente tus emociones, sabiendo obviamente que puedas gestionar de la mejor forma tus emociones, no te exime que haya momentos en los cuales seas tomado por una emoción y de repente se te escapen las emociones y eso te causa un problema. Pero obviamente que se puede. Qué bueno que hoy somos más conscientes que la educación emocional es fundamental desde tempranamente en la vida. Ojalá que uno desde la casa y luego en la educación formal, pero una de las cosas más importantes en desarrollo humano es saber que uno siempre puede cambiar, siempre puede aprender nuevas cosas. El aprendizaje es algo que ojalá esté instalado en nosotros durante toda la vida y de esa perspectiva uno siempre puede ir aprendiendo a manejar, a gestionar mejor sus emociones. Qué lindo, me encanta eso lo que tú dices, porque es bien esperanzador para personas que quizás en su infancia vivieron situaciones que la emocionalidad a lo mejor no se permitía o habían ciertas emociones que se tachaban, en las típicas frases los niños no lloran o compórtate bien como una señorita, entonces no puedes hacer cosas que... Y ese tipo de mensajes que algunas personas pueden haber recibido en su infancia también van marcando, pero lo bonito que tú dices es que podemos ir transformando nuestra realidad. Y algo que dijiste que me gustó mucho es primero vivir la emoción, conocer qué me pasa a mí, pero también vivir esta emocionalidad que tenemos los seres humanos junto a otros, porque venimos de esta lógica de tribu, de vivir en sintonía con otros, armónicamente. El tema es que hoy día en el mundo en que estamos, justamente los mensajes tienen que ver con el competir con el otro para ser más exitoso que el otro. Eh, pero también aparecen espacios de esperanza, como es, por ejemplo, en Chile, voy a hablar específicamente de la nueva convención constitucional, en que ojalá aparezca también el tema emocional ahí, que aparezca, que cuando hablemos de elementos que son importantes, quizás, ¿por qué no pensar y soñar que la emocionalidad de los seres humanos también se va a perfilar, por ejemplo, en este acuerdo de convivencia humana o en las formaciones existentes que ahí tú eres uno de los precursores o creador más bien del diplomado de arte, desarrollo personal y bienestar compartido, que justamente un elemento esencial que siempre estamos mirando en todas las sesiones es cómo la emocionalidad de los estudiantes, también de los profesores y del equipo que acompañamos, se hace presente. Entonces, ¿cuál para ti hoy día es un elemento que en tu vida, no en la de las personas, yo quiero saber ahora de Daniel, que en tu vida te da mayor esperanza para poder cultivar estas emociones positivas? Antes de ir a compartir esa pregunta tan interesante en el sentido de que nos hace obviamente pensar y preguntarnos cosas que siempre es bueno preguntarse, que es cómo estoy yo hoy
y qué es lo que hoy a lo mejor necesito o me hace sentido en la vida, en este caso, un punto de vista emocional, quería tomar lo que tú estabas diciendo. Es muy importante ver la realidad desde una humanidad, desde un bienestar y desde una emocionalidad compartida. Y cuando tú hablabas justamente de lo que está pasando en el proceso constituyente, siempre se dice que una de las cosas más importantes en lo que es desarrollo humano o salud mental es ser consciente de la humanidad del otro, ¿ya? De ese legítimo otro que nos hablaba Maturana. Y esa humanidad que hay en el otro va de la mano siempre de una emocionalidad, de una subjetividad. Cuando uno logra subjetivamente y emocionalmente ver la humanidad del otro, todo cambia, ¿sí? Y en ese momento, obviamente, pareciera que las diferencias, que a veces son ideológicas del pensamiento o de formas de entender el mundo, adquieren un poco menos relevancia porque estoy frente a otro ser humano que subjetivamente tiene una conexión íntima y emocional conmigo. Y cuando eso se da, pareciera que todo pudiera ser más fácil o más probable. Qué lindo. Ahora, con respecto a cómo yo estoy viviendo hoy el tema de las emociones, para mí, yo siempre he dicho que el bienestar se construye desde un nosotros. Por lo tanto, para mí, los vínculos que tengo la suerte de poder, de los cuales soy parte, me generan una emocionalidad que me da bríos, que me da el ánimo, el entusiasmo para hacer muchas cosas, para tratar de ser parte de comunidades y también para soñar en un mundo mejor. Ahí están mis amigos, mi familia, la gente con la cual empiezo a caminar en un proyecto, mi Instituto del Bienestar, somos Polen, en el diplomado. Qué bonito encontrarse en la vida, ¿ah? Cuando uno logra encontrarse y conectarse emocionalmente, soñar compartidamente, en este caso, sobre todo desde estos modelos, estas visiones de un mejor mundo posible, pareciera que algo único aparece. Y yo tengo la suerte en este momento de poder vivir eso, ¿ah? De poder vivir grupos humanos donde hay una emocionalidad positiva compartida, este bienestar compartido. Y ahí tengo la suerte de vivir el bienestar y también de tener la posibilidad de ir encontrando cosas maravillosas. Por eso yo hoy, como lo dije al comienzo, soy una persona profundamente agradecida de las posibilidades que me da la vida. Qué lindo, me encanta. Y qué bonito como también nosotras y quienes nos estén escuchando podemos preguntarnos si donde estoy creando este camino que me va a conectar con mi emocionalidad, potenciando aquello que me va a hacer sentir bien y también va a hacer sentir bien a los otros, como legítimos otros, como decías tú. Me encanta, lo encuentro muy bella esa forma de ver la vida y de ser coherente, ¿sí? Como de vivir la coherencia en el día a día. Daniel, y si yo te pregunto, de todas las emociones positivas que existen, ¿cuál crees tú que es una de las, son todas importantes, pero cuál crees tú que en esta época, en lo que estamos viviendo, serían las emociones positivas más importantes a potenciar, que nos podrían permitir amplificar otras, o que están como, o podríamos decir como las emociones positivas centrales o madres? Mira, acá no sé si todavía sigue nuestra amiga Romina. eh, Hay una palabra que yo nunca he tenido tan claro si está en algún diccionario o no, pero a mí me gusta pensar en la amorosidad como lo amoroso, como el buen amor, como la ternura. Creo que cuando uno logra contactarse amorosamente, tiernamente, cariñosamente con otras personas, también eso hace obviamente que todo sea eh, mejor, ¿ah? Hay una blandura que nos lleva a la ternura, a que hace que todo sea
más conectado, más posible. Por lo tanto, el amor, el buen amor, la ternura, el cariño es una de esas emociones. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, yo creo que aparecen otras dos emociones que siempre es bueno tener en cuenta. Primero que nada, la gratitud, en el sentido de valorar lo que uno tiene, ya que hay muchas cosas que uno no tiene o muchas cosas que pudiera llegar a perder. Por lo tanto, tener una mirada de gratitud frente a las cosas que he podido tener, al poder despertar todas las mañanas, a poder disfrutar de un vínculo amoroso con alguien que es significativo en mi vida, de poder tener algo que me provoca placer o satisfacción, de poder tener un sueño a concretar en algún momento o un sueño simplemente para seguir soñando en aquello que me gustaría que ocurriera. Creo que es una emoción también muy importante. Y la otra es el optimismo. No cualquier optimismo, nosotros hablamos de un optimismo realista, pero es pensar que hay un futuro mejor posible, ¿ya? Cuando el presente es complicado, es bueno valorar lo que uno tiene, pero también pensar que el futuro podría ser mejor. ¿Y por qué no va a ser mejor? ¿Ah? Hay cosas que uno puede aún hacer, muchas, para cambiar su propio futuro y el futuro compartido con otras personas en este planeta. ¿Por qué no podría ser mejor? Obviamente, si uno es parte de comunidad y cuando uno construye comunidad aparecen cosas impensadas e increíbles. Entonces, esa perspectiva, otra emoción, obviamente el optimismo más que una emoción, pero otro aspecto importante del desarrollo humano que tiene tintes emocionales o aspectos emocionales importantes es el optimismo o de otra forma uno lo podría plantear como la esperanza. La esperanza, sí. Y Daniel, ¿por qué hablas del optimismo realista? Porque yo sé de qué se trata, pero me gustaría que lo profundizaras, porque existe un optimismo que no es realista. ¿Cuál es la Sí, distinción? sí, mira, y acá nuevamente se hace un espacio para aquellas emociones que son dolorosas. Claramente que cuando alguien se me muere, cuando estoy con graves problemas, eso me provoca dolor, malestar y uno no puede negar esa emocionalidad que está sintiendo. Por lo tanto, hay momentos para sentirse a veces más o menos, o para tener que darle espacio al dolor o a la pena. Pero ¿en qué consiste el optimismo en esos momentos? En que a pesar de que yo hoy me siento más o menos, tengo la esperanza y la expectativa de que mañana las cosas podrían estar mejor. ¿Y por qué podrían estar mejor las cosas si hoy no están bien? Porque yo soy un ser que tengo capacidades, fortalezas, potencialidades que pueden ayudarme a encontrar respuestas para salir de este mal o de este difícil momento. También porque yo soy un ser social y formo parte de grupos humanos donde hay gente que me puede ayudar a encontrar mejores caminos. Y también porque las circunstancias, queramos o no queramos, pueden cambiarnos el escenario para bien o para mal. Y de una mirada positiva esperamos que sea para bien. Esto, yendo a Buenísimo. cosas muy concretas, se ha visto que es fundamental en la posibilidad de dar esperanza en la vida de las personas. Por ejemplo, si alguien está viviendo un mal momento y por lo tanto está a lo mejor cursando una depresión, lo más seguro que se va a sentir muy mal en el presente. Si a esa persona le agregamos una mirada pesimista a la vida, esa persona podría decir, el presente es malo y el futuro va a ser igual o peor, entonces ¿para qué seguir viviendo? Lamentablemente eso le pasa a mucha gente que está cursando depresión y que tiene una mirada pesimista de la vida. Y ahí aparece la posibilidad de la muerte, de una muerte que en ese caso, una muerte obviamente que no debiera llegar en ese momento. Entonces, en los malos momentos, más allá de que hay que conectarse con esa realidad, y por eso es un optimismo realista, siempre es importante pensar que el futuro pudiera ser mejor. Eso es lo que de alguna forma define lo que es el optimismo realista. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque justamente es mirar que tú dijiste algo clave, que yo tengo todas estas capacidades, tengo mis fortalezas, tengo un mundo interior que me puede acompañar a ir avanzando, aun cuando haya pasado algo terrible o algo no me haya resultado, haya fracasado, las situaciones que sean, pero cuando aplicamos esta visión apreciativa, de alguna manera sacamos aprendizajes, estas vivencias nos mostraron algunos caminos, que por acá a lo mejor no era, tengo que ir por otro lado, y tengo esa certeza que soy capaz de volver a intentarlo, de volver a conectar. Y también quizás cuando nos sentimos muy
devastados y no lo estoy pudiendo hacer solo también. A propósito de esto del bienestar compartido, aprender a pedir ayuda también es bonito, importante, como desde este vínculo y este cariño que podemos tener con personas que son importantes. Aprender también a sostenernos en otros. Siempre hablamos de una red que nos sostiene, que nos contiene, que nos acompaña para celebrar, pero también nos contiene, nos acompaña cuando estamos en momentos difíciles, justamente para acompañarnos. Quizás lo que necesitamos es un abrazo o una palabra de cariño, que en muchos momentos eso viene muy bien. Y Daniel, cuando hablamos de emociones positivas, ¿cómo las podemos cultivar en el día a día? Así las personas que nos están escuchando, ya, yo quiero empezar a ser una persona que va a cultivar estas emociones que dicen que nos hacen bien, que es importante vivirlas, pero en el día a día, ¿cómo puedo cultivar las emociones positivas? ¿Cuál sería una manera fácil, accesible para cualquier persona? Hay muchas maneras. Primero que nada, me nació lo siguiente, que lo voy a compartir acá. Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía, los científicos dicen que los seres humanos estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia, ¿ya? Entonces, primero que nada, el arte nos da la posibilidad justamente de contactarnos con nuestras emociones, de vivir profundamente un momento emocional, porque el arte tiene esa posibilidad de conectarte de una forma directa con una memoria emocional. ¿Ah? Muchas veces el arte nos implica recordar ciertas cosas que son significativas emotivamente o soñar en mejores mundos posibles. Y esto lo digo porque tú hablabas y yo escuchaba los pajaritos que tenías de fondo. ¿Ah? Entonces, otra forma obviamente de conectarse con la emoción justamente es abrir los sentidos. ¿Ah? Porque claramente qué más maravilloso de ser consciente que tenemos sentido y lo que nos entrega eso. Nosotros hemos desarrollado lo que se denomina un botiquín emocional o un botiquín del bienestar desde Somos Polen, que es un botiquín que tiene que ver justamente con lo que tú dices, con ser consciente de las cosas que están a la mano y que nos pueden justamente generar emociones que nos hacen bien. Y ahí una de las primeras formas de identificar qué podemos utilizar para ese bienestar es darle espacio a los sentidos. Porque, por ejemplo, acá nos dimos cuenta que de repente si uno está muy tomado de un montón de estímulos auditivos o está ensimismado en sí mismo y cierra los canales de la audición, a lo mejor no se da la posibilidad de escuchar algo tan hermoso como estos pajaritos que están ahí, que en primer lugar nos hablan de la vida, ¿ah? De que hay otras vidas más allá del ser humano. Nos ponen en contacto con la naturaleza. En el ámbito de la audición, nosotros, por ejemplo, en el botiquín, decimos que siempre hay una canción o una música que te contacta con una emocionalidad. Hay canciones que te tranquilizan, que te relajan, y eso nos hace bien, sin lugar a duda, en un mundo muy ansioso, incierto. Por otro lado, hay canciones que te vitalizan, que a uno le da ganas de bailar, de animarse, a hacer cosas, ¿cierto? Hay canciones, por otro lado, que uno tararea, ¿ya? Y que por lo tanto uno se hace partícipe y de alguna forma uno se hace miembro de la historia que se está contando esa canción. Hay canciones que te hablan de lo importante de la vida y te reconecta con tu sentido y tu propósito. Así, por ejemplo, eso era la audición, como cuando uno escucha el pajarito, la caracola de mar, el agua corriendo, el viento que nos habla un poco de la libertad, ¿sí? Uno lo podría hacer con la estimulación de todos los sentidos, ¿ah? El olfato, la memoria olfatoria, de la comida, de aquellos lugares que uno desea ir y volver a estar, ¿sí? La aromoterapia, la visión, la luz, los colores, ¿ya? Aquello que de alguna forma te emociona visualmente, Qué lindo, el me tacto, encanta. el abrazo. Entonces, primero que nada, una forma muy concreta es abrir y darle más espacio a todo lo que nos entregan nuestros sentidos, ¿ya? Eso es algo que
está a la mano de mucha gente. También sabemos que hay gente que ha perdido algún sentido y que a veces lo vive desde el recuerdo o lo vive desde justamente desde cómo sentir. Sabemos que cuando un área del cerebro a veces se lesiona, otras Se van en ayuda, potencia. se potencia, van en ayuda, y uno empieza a sentir los sentidos de una forma diferente, como cuando uno no solamente ve con los ojos, sino que a veces ve con el tacto, ve con la imaginación. Entonces, esa es una primera forma, Me no sé, ahí podemos encanta. ver muchas formas, pero que está muy al alcance de todos. Pero fíjate que con eso que es tan sencillo, tú dices, claro, no, es que tengo que hacer un curso, tengo que hacer... Es algo que tenemos, que nacemos con estos sentidos y es simplemente abrirlos, amplificarlos, sentirlos y empezar a agudizar, quizás poner atención en alguno específico para poder ver qué me produce, cómo lo voy sintiendo y me encanta porque es algo simple, sencillo, que lo podemos empezar a hacer todos los días y empezar a poner atención a lo que estoy escuchando, a lo que estoy saboreando, olfateando, como tú dices. Obviamente la vista es la que tenemos un poco más desarrollada quizás, pero y empezar a jugar. El juego también es una forma de conectarnos con lo que dicen de la niña interior, del niño interior, que es nuestra alma, somos nosotros mismos, sino, no es que sea algo que no existe, somos nosotros somos estas personas que también cuando nos conectamos con el juego, nos conectamos con esta capacidad que tienen los niños y niñas de entregarse y de vivir plenamente. Ahí Marilyn nos está escribiendo, dice, me gusta mucho su metáfora porque somos seres históricos y recreamos nuestra historia en pequeños y grandes relatos de nuestra vida con emociones vividas y reales. Qué lindo, Marilyn. Gracias. Súper, súper potente lo que nos ha compartido ahí la amiga. Clarito, clarito, obviamente, esto de lo histórico que somos y todo lo que Así es. implica llevar una historia de vida y una historia de mundo en lo personal y en lo colectivo. Así es. Querido Daniel, quiero llevarte a un espacio chiquitito y breve que es lo que yo te diga, tú me dices lo primero que se te viene. ¿Ya? Esto es como para Ya, jugar a propósito del juego. ¿Ya? ya. Entonces, lo primero que se te venga. ¿Ok? Entonces, emociones. Contacto, ¿Ok? Bienestar. la vida misma. Vida. Eh, 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 la vida, un suspiro, un suspiro, suspiro. Inspiración. Inspiración. Inspiración, lo que debiera estar en el día a día. Optimismo. Fe. Lindo, lindo. Ahí estamos jugando con lo que primero que sale y qué bonito esto de volver a conectarnos, de vibrar, de sentir y conectarnos con estas emociones positivas que de alguna manera nos dan cuenta. Me encantó lo que tú dijiste cuando te pregunté, es procesar, gestionar, vivir. Vivir primero, sentir para darnos cuenta que estamos vivos, porque cuando nos sentimos alegres, tristes, es porque estamos en esta faceta de los multicolores de la vida, porque si fuera todo amarillo y fuerte y energético, igual nos estropearíamos. Necesitamos de luces y sombras para poder tener las tonalidades que la vida misma es, ¿cierto? Que nos permite y nos va regalando. Querido Daniel, cuéntanos ¿en qué estás y a qué puedes invitar a la gente que quiera conectar con estas emociones positivas? Mira, tengo la suerte de ser parte de dos grupos muy significativos en mi vida. Uno histórico, que es el Instituto del Bienestar, que se dedica justamente a trabajar el bienestar compartido desde la psicología y la educación positiva fundamentalmente. Es un grupo con el cual tenemos un diplomado de psicología positiva y bienestar, que tiene 4 menciones, una mención en desarrollo personal, otra en bienestar en las organizaciones, otra en arte y creatividad y una última en educación positiva. Y ahí permanentemente en institutobienestar.cl estamos colocando las diferentes actividades educativas, formativas y también obviamente de aporte a la comunidad que hacemos.
Pero en el último tiempo, sobre todo, he estado muy, muy tomado desde la gratitud y desde lo bonito que van haciendo cuando hay un espacio donde nos podemos juntar personas que tenemos algo en común, sueños y también una pasión que es el arte. Hemos organizado una fundación que se llama Somos Polen, que es una fundación que busca generar bienestar, polinizar bienestar a partir del encuentro del arte y la salud mental, ¿ya? Creemos que son dos mundos fundamentales en el desarrollo del ser humano y son muy necesarios para el bienestar del planeta, darle espacio a la salud mental, a una mente saludable, pero también obviamente al arte y a la creatividad que habita en nosotros, ¿ah? Como lo dice nuestra gran amiga Paulina Hum, el arte es un patrimonio de todos, ¿sí? A veces ha sido más desarrollado, tomado por los artistas y por los escenarios, pero el arte es algo que nos pertenece a todos y es bueno que vuelva a todos. Es por eso que nosotros ahí buscamos que el arte y la salud mental se hagan parte de la vida cotidiana de las personas, que todas las personas podamos tener en el día a día actos que cuiden nuestra salud mental, que nos inviten a jugar creativamente con nuestras posibilidades y capacidades artísticas. Y ahí tenemos un diplomado también muy lindo, que es un diplomado de arte, desarrollo personal y bienestar compartido. Ahí estamos desarrollando nuestro botiquín del bienestar, botiquín para que las personas puedan trabajar su bienestar a través de herramientas artísticas y sobre todo, como una institución naciente, está deseosa de conectarse con personas, con otros grupos para ver lo que resulta. Para mí una de las Es, cosas más lindas es cuando uno logra que los mundos se encuentren, ¿ah? así es, qué Y acá lindo, estamos construyendo un mundo, ¿sí? Y nos encantaría encontrarnos con muchos otros mundos, ¿ah? Así que la maravilloso. invitación ahí a que ojalá se dé ese encuentro. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Querido Daniel, darte las gracias por este espacio, por tus palabras. Aprendo siempre mucho de ti y soy una agradecida de la vida de haberte conocido, de compartir contigo en distintos espacios. Eres un hombre increíble, generoso, altruista. Y que ha sembrado mucho y que estoy segura que ya estamos cosechando con todo esto de Somos Polen, el diplomado en el Instituto del Bienestar, así que darte las gracias por habernos acompañado y dejar invitadas a todos y todas para el siguiente episodio, porque tú lo inauguraste como hombre con la letra P de positividad y la próxima semana también viene otro hombre, también de Somos Polen, porque viene Juan Pablo Iriarte para hablar de los siguientes elementos del modelo PERMA de florecimiento humano. Hoy día, emociones positivas para florecer. Daniel querido, te mando un abrazo, un beso, muchas gracias, gracias, gracias. Karen, maravilloso lo que se viene con Juan Pablo. Sí. Va a ser muy lindo y sobre todo agradecerte, Karen, por este espacio que me has dado y también por lo que estás haciendo. Obviamente, crear espacios donde uno pueda conversar de estos temas es fundamental. Y para eso se requiere pasión, motivación, energía, vitalidad, que son cosas Ahí estaremos. que identifican y que nos hacen muy bien a todos. Así que muchas gracias a ti y un saludo a todos Gracias. ahí los que nos han estado escuchando Acompañando. en estos momentos. Y que va a quedar grabado, así que un besito para todos y todas. Gracias, querida Constanza, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.